El Canal del Congreso presenta Soy Paulina Usigli y es un honor darles la bienvenida a Cámara Alta. Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó con 106 votos a favor el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, cuyo objetivo consiste en regular a los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, así como los órganos competentes y el procedimiento para el enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas, incluido el mismo presidente de la República. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. La jornada durante la segunda sesión ordinaria del periodo ya era larga, pero el optimismo mantuvo a los presentes en su curul hasta el final, pues con visiones tan plurales no siempre se puede celebrar de forma unánime los consensos. Hoy el Senado manda un mensaje claro a el país, a la clase política, a los ciudadanos en general. Hay apertura de diálogo y logramos acuerdos positivos para el bien de México. Hoy todos somos iguales. Nuestro compromiso con las mexicanas y mexicanos es claro: que se aplique la ley a todos por parejo, que haya justicia pronta y expedita, que la ley sea sin distingos. La demanda de justicia para todos, cierto, era clamor del pueblo, pero llegó en forma de iniciativa expedida por la Cámara de Diputados, por lo cual a la Cámara Alta le tocó la labor de revisión. La minuta remitida por la Cámara de Diputados contenía preocupantes inconsistencias, albergaba deficiencias técnicas, pero sobre todo contemplaba evidentes inconstitucionalidades violatorias de los principios en los que se funda el Pacto Federal. Para solventar las insuficiencias de la minuta, haciéndola compatible con las disposiciones constitucionales en la materia, teníamos como objeto hacer valer nuestra función constitucional como Cámara revisora. Porque en el sistema bicameral, el Senado no puede ser una oficialía de partes de la colegisladora. Esta minuta, corregida y aumentada, y que va de regreso a la Cámara de Origen para su aprobación, tiene como fin regular el procedimiento constitucional que permita someter a juicio penal al presidente de la República, así como modernizar las disposiciones reglamentarias de la Constitución en materia de juicio político y declaración de procedencia. Para ello, la ley propuesta plantea como objetivo regular: 1. Los sujetos de responsabilidad política en el servicio público. 2. Las causas y sanciones en el juicio político. 3. Los órganos componentes y el procedimiento en el juicio político de procedencia respecto del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas señaladas en el artículo 111 de la Constitución, y los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad penal del presidente de la República. El reconocimiento a la negociación se logró, dijeron, por el respeto al Pacto Federal, en esta que es en esencia la casa del federalismo. El tema a cuidar en este dictamen era el conservar intacta la esfera del federalismo, de las entidades federativas, pues. En un inicio se planteaba que los congresos de los estados deberían acatar en estricta observancia las resoluciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político y declaración de procedencia. Situación que vulneraría lo establecido por nuestra Carta Magna. Es importante destacar que esta ley señala que de manera clara y contundente en su artículo 7 que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas, por lo que se destaca que esta ley no es para atacar a adversarios políticos. Esto hay que decirlo claro y contundente.
Este proyecto legislativo contempla procedimientos y reglas más claras para cuando un funcionario, incluyendo los de más alto nivel, violenten la ley, hagan mal uso o roben recursos públicos, puedan ser juzgados, inhabilitados, destituidos o incluso encarcelados. La ley reivindica el servicio público y atiende una demanda ciudadana de que nadie, independientemente de su cargo, puede estar fuera de la ley. Este periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República empezó con el pie derecho. La revocación de mandato inició este proceso y hoy, con la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, continuamos en esa práctica. Entrado en vigor el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado por el Congreso de Anáhuac en 1814, es considerado como el antecedente inmediato de la primera Carta Magna de México y de América Latina, y como tal, representa los cimientos de la legislación del México independiente. En esta Constitución se defiende la soberanía del Estado mexicano, pero además se plantea la posibilidad de cambiar de gobierno cada vez que éste no cumpliera las necesidades del pueblo de México. El Congreso Constituyente de Anáhuac tenía su sede original en Chilpancingo, Guerrero, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo itinerante por la persecución de la que fue objeto por parte del ejército realista. El 22 de octubre de 1814, dicho decreto fue promulgado en el Palacio Nacional del Supremo Congreso Mexicano en Apatzingán, Michoacán. La Constitución de Apatzingán representa un esfuerzo notable para institucionalizar y reconocer de manera definitiva la independencia, no solo de México, sino de toda América, y es considerada como la gran obra del generalísimo José María Morelos y Pavón, por el impulso, empeño y defensa, a grado tal que entregó su vida al salvaguardar al constituyente. Asimismo, simboliza el primer esfuerzo formal por crear el Estado-Nación que conoceríamos muchos años después. Aunque algunos de los nombres de los legisladores de 1814 ya se habían estampado en el muro de honor del Congreso de la Unión, el propio Congreso decidió realizar un reconocimiento especial el 18 de octubre de 2017, cuando se inscribió con letras de oro la leyenda a los constituyentes de Apatzingán de 1814. En este espacio hemos hablado anteriormente de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que dan cuerpo a la Agenda 2030, que en resumidas cuentas comprende un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Debido a que la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen metas relacionadas con el trabajo diario de los municipios, el Senado hizo un llamado a los funcionarios electos en la pasada jornada electoral para que emitan sus respectivos planes estatales y municipales de desarrollo a fin de alinearlos con los propósitos de la Agenda 2030. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 representa uno de los mayores retos para el cumplimiento de la Agenda 2030 y para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que varios de ellos han sufrido retrocesos en el último año. Ante ello, es necesario detectar cuáles objetivos presentan mayores dificultades a fin de priorizar la atención y diseñar leyes, políticas públicas y programas específicos. La pandemia ha hecho que desafortunadamente tengamos mayores retos y desafíos, porque esto no es un tema de México, es un tema global, y esta crisis, sin lugar a dudas, se ha convertido también en una crisis socioeconómica que ha trascendido nuestras fronteras. Ha impactado negativamente, generando retrocesos, sobre todo en el ODS número 10, profundizando las desigualdades.
En la 65ª legislatura, las y los senadores han refrendado su compromiso con la Agenda 2030 para coadyuvar a la implementación y al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la creación de leyes, tomando en cuenta 3 dimensiones del desarrollo: social, ambiental y económico, así como los principios de transversalidad e integralidad. Debemos hacer de estos compromisos internacionales realidades nacionales que beneficien a nuestra sociedad. Sabemos que desde el Poder Legislativo tenemos grandes retos que combatir, tenemos que buscar priorizar aquellas legislaturas y sobre todo aquellas leyes que tengan que ver con las necesidades prioritarias de la sociedad: salud, educación, empleo, medidas para aliviar el crecimiento y los niveles de pobreza. Para lograr la implementación de la Agenda 2030, se ha destacado la importancia del ámbito local, por lo que por primera vez se puso en marcha una estrategia de vinculación para mantener una relación directa y de colaboración con los congresos locales. Con ello, se busca detectar desde el nivel más cercano a la ciudadanía las necesidades más apremiantes de las comunidades. Es así como, a través de un punto de acuerdo, 15 estados y 2,000 municipios de México podrían unirse a la encomienda de avanzar en la implementación de la Agenda 2030 con sus respectivos planes estatales y municipales de desarrollo, a fin de lograr una recuperación sostenible, resiliente e incluyente en la que nadie se quede atrás. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Dicha declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Entre los derechos fundamentales se encuentra la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, lo cual significa que nadie puede ser privado del producto de su trabajo a no ser que exista una resolución judicial marcada por la ley. La libertad de expresión y pensamiento es uno de los derechos más preciados, pues este comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información. Además, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades posteriores expresamente fijadas por la ley. La libertad de conciencia, por su parte, establece que toda persona tiene derecho a creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones. Y la libertad de imprenta es la facultad que todos tenemos para difundir, escribir y publicar opiniones, información e ideas o cualquier contenido, suceso o materia, siempre y cuando no se afecte la estabilidad social, la dignidad o vida de terceros. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República cumple con una de las más altas encomiendas al proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en México. Mayuli Latifa Martínez Simón nació el 13 de enero de 1984 en Chetumal, Quintana Roo. Se describe como una mujer que lucha por sus ideales y nunca se ha dado por vencida. Estudió la licenciatura en Derecho y fue al cumplir la mayoría de edad que comenzó a ser miembro activo del Partido Acción Nacional. Desde entonces ha ocupado cargos al interior del Blanquiazul y de Elección Popular. Mayuli Martínez se desempeñó como regidora en el municipio de Otompe Blanco, que es el quinto más grande de México. Como diputada local, coordinó los trabajos para establecer el marco legal del sistema estatal anticorrupción. Aunque comparte poco sobre su vida privada, no duda en manifestar que la compañía que más disfruta al estar en casa es la de su hija y la de su inseparable madre, la señora Maite. En su rol de senadora de la República, mismo que ejerce desde 2018, Mayuli Martínez se ha desempeñado como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera e integrante de las comisiones de Turismo, Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, África, Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social. Siempre pensando en las necesidades de su paradisíaco estado natal, ha impulsado el fortalecimiento del turismo en México, para lograr que sea considerado como un pilar de la economía nacional.
Asimismo, busca establecer políticas de Estado para atender la problemática del sargazo en el Caribe mexicano. Recientemente ha compartido sus visitas a productores apicultores mayas, con el objetivo de impulsar la apertura de empresas y la generación de empleos en estas comunidades. Ella es la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Se dice que todo comenzó el 22 de abril de 1519, día en que Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Casi 2 años después, el 13 de agosto de 1521, se produjo la toma de México Tenochtitlán. Ese día cayó Tlatelolco, que era el último punto de resistencia mexica. Una vez que los españoles capturaron a Cuauhtémoc, todas las tropas mexicanas fueron vencidas. A partir de entonces comenzó una larga etapa de resistencia por parte de los pueblos indígenas y afromexicanos, sobre la cual se reflexionó en la Cámara Alta. Cuando se habla de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas y afromexicanos, se habla de una lucha por mantener una identidad cultural que no es la imperante. México tiene cerca de 16 millones de personas que forman parte de pueblos originarios y en ellos se concentra la pobreza, la falta de acceso a salud o educación y otras dificultades para tener una vida digna. La caída de México Tenochtitlan es paralela a esa resistencia. Del tema se habló en un foro organizado por el Senado de la República con expertas y expertos en la materia. Tuve la oportunidad de participar en estas conferencias, en este evento que me pareció muy relevante, realizado principalmente por iniciativa del senador de Morena, José Narro, en el cual se trataron diferentes temas sobre la resistencia indígena después de 500 años. Evidentemente el título hace referencia a la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, el ataque realizado principalmente por fuerzas tanto españolas, mediterráneas, comandadas por Hernán Cortés, pero no dejemos de lado de mencionar a los contingentes aliados indígenas, que sin su presencia hubiera sido imposible que Tenochtitlan hubiera caído en las manos de los españoles. El legislador de Morena, José Narro Céspedes, consideró que nuestro país necesita una nueva etapa de reformas sociales que garanticen la integración de pueblos originarios al desarrollo nacional y que además reconozcan derechos culturales, usos y costumbres. Cada quien con su particular punto de vista, pues dando opiniones, revisando estos acontecimientos y haciendo reflexiones pues muy relevantes para estos 500 años. Este diálogo sobre la importancia de la resistencia de las comunidades indígenas durante la conquista española puede ser consultado en el canal de YouTube del Senado de México. A mí me encantaría comentar que me pareció muy bueno que todo este tema de los 500 años se pusiera en la mesa por parte, pues, tanto del Ejecutivo como iniciativas por ahí aisladas de algunos legisladores, y que esto se volviera parte de un debate público, que esto se llevara a las redes sociales, se llevara a los canales digitales, y esperemos que cada vez la cultura, la historia, el arte llegue a más hogares mexicanos, a más jóvenes, de esta forma, usando nuestras nuevas herramientas de comunicación.
La historia de los hechos heroicos y de los grandes varones que los ejecutaron mantiene vigoroso el sentimiento de nacionalidad y robustece en el ánimo popular la resolución de conservar incólume el tesoro de la independencia. Con estas palabras abrió la sesión del 7 de octubre de 1959 el diputado Andrés Enestrosa, fecha en que fue galardonado el general Heriberto Jara con la medalla Belisario Domínguez. Siguió en el uso de la palabra el senador Guillermo Ibarra, quien dedicó su texto a la memoria del ilustre chiapaneco que da nombre a la más alta distinción que otorga el Estado mexicano, el senador Belisario Domínguez. Los magnicidas del 22 de febrero se creían seguros sobre su charco de sangre, dijo, pero todavía estaban en el jacal del campesino y en la casa del ranchero y del mexicano de la clase media, las carabinas que olían a pólvora. Por su parte, el senador Mauricio Magdaleno habló de los méritos reunidos por el general Jara para recibir dicha medalla y así lo dijo. Vivir como él ha vivido el ministerio de difíciles ideales implica quebrantos que no compensa sino la íntima satisfacción de comprobar la pujanza del bien por el que peleó para México. Ya en el fragor de la guerra revolucionaria o en el debate de la primera revolución social del siglo XX, al general Jara se le debe la resolución del artículo 123, al que otros trataron de relegar a una simple ley secundaria y que él resolvió en términos de un impresionante realismo mexicano, sentando un precedente de valor universal en el derecho constitucional moderno. Para cuando el general Jara subió al estrado para pronunciar su discurso, el salón de pleno se encontraba expectante y emocionado. Erguido sobre su blanca cabellera, dijo sentirse orgulloso de recibir una presea de incalculable valor, a pesar de haber sido tachado en su momento de rojillo o comunistoide. Así nos llaman a quienes luchamos por la autodeterminación de los pueblos, por la no intromisión bajo pretexto alguno en sus asuntos internos, a los que queremos que de las riquezas naturales de los pueblos sean estos y no los poderosos monopolios quienes se aprovechen de ellas. General Heriberto Jara Corona, Medalla Belisario Domínguez, 1959. El marketing es una herramienta muy poderosa para conectar con el público y despertar emociones, deseos y reflexiones. Esta, que es una herramienta primordialmente enfocada hacia el mercado y el consumo, también puede ser enfilada hacia campañas sociales y de esta forma hacer conciencia. Por ejemplo, sobre los derechos de los animales y la lucha contra su maltrato. De ahí el punto de acuerdo impulsado en la Cámara Alta para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y a sus homólogas en las 32 entidades federativas que desarrollen campañas integrales de concientización sobre el cuidado responsable de las mascotas y los animales de compañía. El abuso o maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés a los animales. Someterlos a la realización de trabajos forzados que les ocasionen lesiones, enfermedades, deterioro a la salud, afectaciones psicológicas y afectivas o donde peligre su propia vida, también califica como abuso. No hay acto más cobarde que maltratar a un animal. De eso yo no tengo la menor duda. Nada justifica el sufrimiento de otro ser vivo. Y por supuesto, como aquí se ha dicho, son temas que unen. El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia que nos trastoca tanto a nivel individual como a nivel sociedad. Lo que sucede es que violencia es violencia, no importa hacia quién vaya dirigido. Es muy importante por eso prevenir el maltrato animal, hacer campañas de concientización, campañas de educación en el respeto animal, porque hoy por hoy ya hay muchos estudios, y no lo decimos nosotros las organizaciones animalistas, hay demasiados estudios ya que incluso en el FBI tal cual tienen conocimiento y tienen esa relación que muchos de los asesinos seriales o en los casos también de feminicidas
o simplemente golpeadores de mujeres empezaron con actos de violencia hacia los animales. Por estos motivos, en el Senado se impulsa un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que desarrollen campañas integrales de concientización sobre el cuidado responsable de las mascotas y los animales de compañía. Estamos a tiempo de cambiar esta visión egoísta y sin consideración por otros seres vivos. Yo estoy convencido de que con el dictamen que hoy se aprueba se da un paso más en la dirección correcta. Desafortunadamente, el maltrato, el abandono, la tortura o la muerte de animales es una historia recurrente en la vida de nuestro país. Violencia es violencia y siempre en esa espiral empieza por el más indefenso. Animales, niños, mujeres, adultos mayores, va escalando. Entonces, es importante prevenirlo desde los animales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México es la tercera nación en el mundo con mayor número de registros de animales maltratados. Somos el tercer lugar, como bien dices, a nivel mundial en maltrato, pero el número 1 en América Latina. O sea, es una cosa, decir simplemente la cifra, 60,000 animales que sufren violencia es monstruoso. Existe la urgente necesidad de integrar el esfuerzo de padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal y psicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social. Debemos de tener mucho cuidado, observar en el caso de los menores, y la otra, en el caso ya de adolescentes jóvenes, definitivamente no tolerar ni un segundo los actos de violencia que sea ni verbal, ni en redes sociales hacia nuestras personas, ni hacia otras personas. Hemos llegado así al final de esta entrega de Cámara Alta. Los convocamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión, en la cual continuaremos revisando la agenda parlamentaria y el trabajo cotidiano en el Senado de la República. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, todas son bienvenidas y serán atendidas a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en este momento en pantalla. Por mi parte es todo, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó